Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Para mí es un placer compartir con ustedes siempre estos espacios. Eh, Me presento, mi nombre es Jesús David Moscote Guillén, tutor de la Escuela de Ciencias Básicas, y hoy me acompañaba la profe Nuri Moreno. No pudo asistir porque tiene otros compromisos con la universidad, pero a ustedes les doy la bienvenida. Hoy vamos a tratar ya el tema de la unidad 3 tarea 4, que es aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Un tema que es muy sencillo, que creo que no tiene como tanto eh, para realizar, y que ustedes a través del conocimiento que ya vienen adquiriendo, ya están en una etapa donde ya empiezan a desarrollar mejor los temas. Eh, Muy importante la asistencia a los CIPO y participación en los foros, porque al final eso se refleja en sus calificaciones. Tengo claro que más del 95% de las personas que participan en los foros a través de la realimentación que le hace su tutor y su participación en los CIPAS son notas exitosas que no van a tener ningún inconveniente, pero si participan a última hora, créame que sí van a tener algunos inconvenientes como algunos estudiantes lo han padecido. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas y razonamiento. Eh, Vamos a, a definir qué es un cuantificador. A ver, ¿quién me dice a mí qué es un cuantificador? O para ustedes, cuando hablamos de cuantificadores, ¿a qué nos referimos? A ver, no participemos todos al mismo tiempo. Silencio total, no les dé pena. O sea, aquí estamos en un espacio donde no deben de sentir, diríamos, ninguna pena por participar, porque de pronto el criterio que dio no ha sido el acertado, pero créanme que con el solo hecho de hablar, ahí se van como organizando la idea. Entonces, la idea es de que ustedes hoy interactuamos en este ciclo. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Yandri Ariel. Pues yo pienso que es un elemento gramática que expresa cantidad, número o grado en diversas formas. Muy bien, muy bien, Yandra. Sí, sí. Yandrich, Arevalo. Sí. Bien, Yandrich, muy bien. Entonces, de eso se trata. Yo soy uno de los que digo que los CIPAS no esperemos de que el tutor llegue a resolverles unas dudas, unos ejercicios, sino que interactuemos. Para mí es más satisfactorio de que nosotros tengamos la oportunidad de interactuar y tanto ustedes aprenden como yo también. Entonces, diríamos que un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proposición. Entonces, las expresiones más usuales o más usadas para representar un cuantificador tenemos todos, algunos, ninguno, no todo, solo uno, existen por lo menos un o algún. Esos son, diríamos, los más usuales. Pero dentro del arbor de cuantificadores hay muchos más, pero en la vida cotidiana diríamos que esos son los que más se utilizan. Entonces, un ejemplo sería todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Ahí estamos utilizando un cuantificador que nos estamos refiriendo a una figura geométrica. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Entonces, aunque literalmente no lo veamos,
diríamos que los cuantificadores los utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana para referirnos a algo, a alguna cosa, a algún objeto. Entonces, de eso se trata de lo que vamos a hablar hoy sobre los cuantificadores. Y tenemos los tipos de cuantificadores que lo podemos universal, existencial o existencial, y que también hay universales que también también tienen su negación, ¿cierto? Entonces, universal para todo, para cada, para cualquier, nos referimos a un cuantificador universal, y para los existenciales diríamos existe alguno o existen por lo menos, y también tiene su negación. También está su negación que dice no existe un ejemplo, o no es cierto que para todo, cuando nos referimos a los cuantificadores universales. Y nos representamos con esta letra al revés y una E al revés. Eso es para representar un cuantificador universal o existencial. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Ok. Entonces tenemos tipos de cuantificadores. Cuantificador universal, diríamos que es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Acuérdense que cuando estamos hablando de universo, siempre esa palabra viene precedida de los temas anteriores. Cuando nos referíamos al anterior conjunto, hablábamos del conjunto universal. Entonces, cuando nos referíamos a eso como tal, nos estábamos refiriendo al todo, al conjunto, a todo lo que se refiere a lo que concierne lo que hay dentro de un universo o dentro de un conjunto universal. El término es igual. Entonces, eso es para que nos familiaricemos con lo que ya nosotros hemos venido trabajando. Entonces, todas las frutas son dulces. Diríamos que es universal afirmativo porque nos estamos refiriendo a todas las frutas, y ninguna fruta es dulce, es universal negativo porque también nos referimos a las frutas, a todas las frutas, pero en esta vez lo estamos negando. ¿Y cómo se simboliza? Entonces, se simbolizan de la siguiente manera, y se puede decir que para todo X se cumple PX. ¿Qué es PX? PX, por lo general, siempre así se representan lo que son las probabilidades. Entonces, que se cumplen la probabilidad de X. En este caso, X representa ¿qué? El grupo de las ¿qué? De las frutas. Y tenemos el universal negativo, que es decir que para todo X no se cumple PX. Tenemos clases de cuantificadores y lo vamos a ver simbólicamente, ¿cierto? Entonces dice, todo ser humano tiene derechos. Ese es universal afirmativo y se representa simbólicamente de esta forma. Para todo X pertenece al universo, se cumple PX. Para todo X perteneciente al conjunto universal se cumple PX. Todo ser humano X, tal que X, tiene derecho. Lo podemos representar de esa forma, simbólicamente, y lo expresamos o lo leemos de esta forma. Todo animal terrestre no vuela, ese es universal negativo. Lo representa y se lee para todo X perteneciente al conjunto universal, no se cumple PX. Todo animal terrestre X, tal que X, no vuela. Entonces, cuando nos referimos a los existenciales, entonces algunos estudiantes realizan las actividades. Ese es existencial afirmativo. Se representan de esta forma y se lee existen algunos X pertenecientes al conjunto universal tal que X cumple PX. PX puede ser cualquier probabilidad X en este caso
son los estudiantes, ¿cierto? Porque nos estamos refiriendo a ellos. Entonces X va a representar siempre como el sujeto. Entonces, existen algunos estudiantes X tal que X realizan las actividades y tenemos algunos estudiantes no realizan las actividades. Eso sería existencial afirmativo o negativo. Existencial negativo. Muy bien. Entonces, lo representamos de esta forma. Se lee que existe algún X perteneciente al conjunto universal tal que X no cumple PX. Y ahí lo tenemos, la forma como lo expresamos. Existen algunos estudiantes X tal que X no realizan las actividades. Entonces tenemos los tipos de cuantificadores, ¿cierto? Establece cuántos elementos en conjunto cumplen con cierta propiedad. Entonces tenemos los cuantificadores universales, que se lee para todo. Esto representa para todo. El cuantificador existencial, que dice existe al menos un cuantificador existencial único, que es una E con un factorial. Entonces se lee existe un único y lo forma como lo expresamos simbólicamente y cómo lo leemos. Para todo X perteneciente a se cumple PX. Existe al menos un X en A que cumple PX y existe un única X en A que cumple PX. Y la denominación universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. Recuerden que los existenciales también son llamados particulares. Los podemos llamar particular o existencial. Y tenemos el esquema que para todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Todos los hombres son mortales, ningún hombre es mortal, algún hombre es mortal, algún hombre es no mortal. Esos serían los ejemplos, cómo lo expresamos y simbólicamente cómo lo escribimos, ¿cierto? Entonces, esto es, ¿significa qué? ¿Quién me dice? Para todo S, entonces P se cumple P, ¿cierto? ¿Cómo es? Para Para ningún todo S eso no se cumple P. no se cumple P. ¿Y aquí? En algún S se cumple P, ¿cierto? Y aquí existe un único S donde no se cumple esta expresión. Entonces, diríamos que ahí está el tema de lo que estamos hablando de los tipos de cuantificadores. Y ahora vamos a entrar a lo que es el tema de razonamiento. Ese es un tema que pertenece más que todo a los ejercicios 3 y 4, pero que también lo vamos a tratar acá, aunque también está incluido dentro de todos los ejercicios. Entonces, podríamos determinar que un razonamiento, diríamos que es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. Eso sería una de las, diríamos, de las expresiones. Y la realidad se expresa a través de ideas, comunicación. Todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental, o sea, el razonamiento, e implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, los cuantificadores, proposiciones o hipótesis. Diríamos que el razonamiento es lo lógico, es, diríamos, lo que usted piensa y que al momento, en ese momento, cuando hablamos de razonar, es analizar, pensar, cuantificar y de eso que ya mi pensamiento tener una conclusión que puede ser falsa o puede ser verdadera.
Y ahí se desprende lo que es el razonamiento inductivo, ¿sí? Que va de lo particular a lo general. Entonces se consideran varias experiencias, en este caso las experiencias nos referimos a las premisas individuales para traer la principal conclusión, ¿cierto? Lo que quiere decir es que a partir de las premisas que existan P1, P2, punto Pn, se extraen las ideas principales para traer o sacar una conclusión. Tenemos la probabilidad que es probable que la conclusión se cumpla o no. O sea, lo que les acabé de decir. O que la conclusión sea verdadera o sea falsa. Los razonamientos por lo general, vuelvo y le repito, como les dije anteriormente, nosotros de forma inconsciente cada día estamos haciendo todo tipo de razonamiento. Entonces, por eso es que dice que los razonamientos los utilizamos en la vida cotidiana. Y los razonamientos deductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. ¿Cierto? Entonces, nos detenemos aquí. Cuando hablamos de razonamiento inductivo, nos estamos refiriendo más que todo que va de lo particular a lo general. Entonces, imaginémonos un rompecabezas, ¿cierto? ¿Cuál sería lo particular en ese rompecabezas? A ver, ¿quién me dice? Si están aquí en el CIPAS. ¿Qué es lo particular Sí, dígame. ¿El dibujo o la forma? Lo particular, cuando hablamos de partículas, ¿nos referimos a qué? A cosas pequeñas, ¿no? Partículas, partes. Entonces, lo particular de un rompecabezas son sus piezas. Y lo general, ¿qué es? La figura que conforman esas piezas, ¿cierto? Entonces, de lo particular a lo general. Razonamiento inductivo es cuando tomamos cada pieza y, o sea, tomamos ese rompecabezas y cada parte lo vamos armando y así armamos una imagen. Ese es el razonamiento inductivo. Ahora, recuerden que los rompecabezas ya vienen armados. Tutor, ¿sí? es que a mí no me aparece la imagen, o sea, me aparece como en blanco solamente con el logo de la UNAM. ¿No están viendo la imagen? No, señor. Por lo menos yo sí, Sí, profe. señora, a mí me aparece. ¿Todo No, lo ven? señor, no sé. Tal vez es la señal, ¿no? El internet en la parte donde esté ubicado cada uno. A mí tampoco me aparece. Bueno, vamos a dejar de compartir aquí. Se lo voy a presentar de otra forma. ¿Y ahora? ¿Están viendo esa presentación? Ahora sí, sí, señor. Muy bien. Estamos ahí. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Sí, Ok. señor. Entonces, como les decía anteriormente, el razonamiento inductivo es eso. Diríamos un ejemplo claro es un rompecabezas que todas las piezas forman lo particular y cuando armamos el rompecabezas sería lo general. Entonces, el mismo ejemplo da para el razonamiento deductivo. Recuerden que los rompecabezas cuando los venden
vienen armados, ¿cierto? Entonces usted empieza a desarmarlo, entonces empieza de lo general a lo particular, es cuando desarmo el rompecabezas y lo dejo en piezas. Entonces ese es el razonamiento deductivo. Aquí lo tenemos, diríamos que es de lo general a lo particular, que parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica, ¿cierto? Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que lo definen, y sus conclusiones se consideran válidas siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto. La conclusión de un argumento deductivo se considera válida. Entonces tenemos razonamientos y unos tipos de ejemplos. Diríamos que ejemplos del argumento inductivo. En mi departamento hace calor. En el departamento de mi vecino hace calor. La conclusión sería hace calor en todo el edificio. Una joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. Un joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. Todos los jóvenes en bicicleta pasan los semáforos en rojo. O sea, que por simple lógica, ¿cierto? Estamos determinando, o diríamos, por razonamiento inductivo, si hace calor en mi departamento y en el del vecino, pues vamos a asumir que estamos haciendo, por simple lógica, vamos a deducir de que hace calor en todo el edificio, ¿cierto? Y cuando hablamos de deductivo es las plantas necesitan agua para vivir. Entonces, ¿cuál es lo general? Estamos hablando del grupo de plantas, no nos referimos a una en específico, ¿cierto? Entonces, las rosas son plantas. Ahí sí nos estamos refiriendo en algo particular. Entonces, la conclusión es que las rosas necesitan agua para vivir. Entonces, nos venimos de lo que el conjunto de las plantas y llegamos a algo específico, que en este caso son las rosas. Lo mismo sucede con el ejemplo donde dicen que los duraznos verdes no han madurado, este durazno está verde, este durazno no ha madurado. Entonces, ahí lo estamos partiendo de las premisas que, aunque estamos negando la premisa, la conclusión también es negada. ¿Sí ves? Porque tenemos una premisa que diríamos que nos está afirmando que no han madurado. Y cuando nos referimos a premisas, conclusiones y tipo de razonamiento, entonces, mira, el diputado Santiago Rojas usa traje en cada sesión del Congreso. El diputado Roberto García usa traje en cada sesión del Congreso. Entonces, todos los diputados usan traje en las sesiones del Congreso. Esto es lo que nosotros determinamos como conclusión, y tener muy en cuenta que cuando tenemos un argumento, en este caso, este argumento está separado por puntos seguidos, quiere decir que este es una premisa, esta es la segunda premisa y esta sería la conclusión, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta las separaciones de estos puntos que son muy importantes. La hija de Sofía son rubias, Carmela es hija de Sofía, mire, ve, aquí está claramente. Aquí está el punto seguido, quiere decir que esta es premisa 1, premisa 2, y esto es cuando dice por esta palabra, nos referimos a lo que es la conclusión. Siempre la palabra conclusión va a estar representado por los datos. Y tenemos el razonamiento cuantitativo, que permite analizar e interpretar datos numéricos que ayuden a dar solución a una situación de la vida cotidiana. Este tipo de razonamiento se usa para resolver diferentes situaciones, ya sean numéricas o no, y busca una solución de manera lógica. Entonces, en el razonamiento cuantitativo tenemos unos ejemplos. Si necesito 8 litros de pintura para 2 habitaciones, ¿cuántos litros necesito para pintar 5 habitaciones? Entonces, cuando tenemos este tipo de razonamiento, lo ideal es utilizar una regla de 3 simple, ¿cierto?
8 litros representa el 100%. Tengo que 2 habitaciones. Entonces, 2 habitaciones es igual a 8 litros. 5 habitaciones es igual a Y litros porque no conozco el número de litros. Entonces, al despejar, recuerden que multiplicamos en cruz. 2 habitaciones, multiplicamos en cruz. 2 habitaciones por Y, 5 habitaciones por 8. 8 por 5 es igual, dividido entre 2 habitaciones, eso me da 20 litros. ¿De dónde sale, de dónde despejo Y? Recuerden que si yo tengo esta expresión, 2Y, porque al multiplicar 2 por Y me queda 2Y, es igual a 8 por 5. Para despejar Y, recuerden que todo lo que está multiplicando pasa a su otro lado. ¿A qué? ¿A qué A pasa? dividir. A Muy dividir. bien, muy bien. Entonces, este es, así despejamos Y. Queda que 8 por 5 sobre, es esta expresión que tengo acá. Y eso me da el resultado. Entonces, ya yo sé que para poder pintar 5 habitaciones voy a necesitar 20 litros de pintura. Hasta ahí, ¿entendemos? ¿Hay alguna duda con eso? Tutor, qué pena, ¿me puede volver a explicar eso? Es que estoy en mi trabajo y me ocupó un momento y no lo entendí bien. Listo. Muy bien. Entonces, la pregunta dice, si necesito 8 litros de pintura para pintar 2 habitaciones, ¿cuántos litros necesito para pintar 5 habitaciones? Entonces, 2 habitaciones es igual, necesito 8 litros. 5, Sí. me preguntan, 5 habitaciones, ¿cuántos litros necesito? Como no los conozco, entonces yo puedo decir que esto es Y o X, ¿cierto? Entonces lo hacemos por una regla de 3 simple, que es multiplicar en cruz. Yo lo llamo multiplicar en cruz. Multiplico 2 por Y y 5 por 8. Es esta expresión que tengo acá. Sí, señor. 8 por 5. Pero como yo necesito saber ese el valor de Y, yo despejo Y y me queda que todo lo que está multiplicando pasa a su otro lado a dividir. Si estuviese dividiendo, pasaría al otro lado ¿a qué? A ver, si está multiplicando pasa a dividir y si estuviese dividiendo pasase a otro lado ¿a qué? Multiplicar. Multiplicar, muy bien. Si yo tengo, ejemplo, Y cuadrado, perdón, Y medio es igual a 8 por 5. Si yo quiero saber el valor de Y, pues como está dividiendo para despejarlo, entonces quedaría 2 que multiplica a 8 Por 5. por 5. Y si está restando, pasa al otro lado ¿a qué? Del igual A sumar. Sumar. a sumar. Y si está sumando, pasa al otro lado ¿qué? A restar. A restar. Muy bien. Entonces, ¿le quedó claro, estimada estudiante? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, en una fábrica
8 máquinas producen 120 piezas. ¿Cuántas piezas producirán 25 máquinas? A ver, ¿quién me arma a mí esa ecuación? Díctenmela. En una fábrica, 8 máquinas producen 120 piezas. ¿Cuántas piezas producirán 25 máquinas? Viéndolo el ejemplo que hicimos anteriormente, ¿cómo quedaría entonces? Pues, profe, quedaría 8 máquinas, bueno, así lo entiendo yo. 8 máquinas Sí. son a 120 piezas. Es igual a 120. Máquinas, ¿a cuántas piezas corresponderá? Y se hace también una regla de 3 simple. Muy bien. Entonces, mira. 8, 120, 25 a X, ¿no? Entonces, aquí tengo, lo puedo hacer así. 8 sobre 25 es igual a 120 sobre X. Me queda que X es igual a 25. Este está multiplicando. Este está dividiendo, pasa a multiplicar a 25, ¿cierto? Y este está multiplicando y pasa a dividir. Es lo mismo expresión que hicimos ahorita. Entonces, 25 sobre 120, 25 por 120 sobre 8. Eso me daría que es igual a ¿qué? 375. ¿Cuántas piezas voy a producir? 375. 375. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del ejercicio 1, un ejemplo parecido. Que es lo que nos vamos a tratar, lo que vamos a tratar en este CIPA, que es el ejercicio 1 y el ejercicio 2. La profe Nuri le estará explicando el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Listo. Entonces dice el argumento. Los tutores de la UNAC deben contar con certificación de competencias en I-Mediador en ABA. Carolina es tutora del curso Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAC. Por lo tanto, Carolina cuenta con la certificación de I-Mediador en ABA. A simple vista, como está eso así, ¿ustedes qué me dicen qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. ¿Inductivo? Perdón, deductivo. Perdón, deductivo. Porque Muy parte de bien. lo general a lo particular. Muy bien. ¿Qué es lo general? La UNAC. ¿Y qué es lo particular? Sus docentes o sus estudiantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la premisa 1? Mire que lo que les dije. Va. En los puntos, uno puede identificarlo en los puntos. Exactamente, miren, ahí tengo un punto, dice entonces la premisa 1 es, los tutores de la UNAC deben contar con certificación en competencia en I-Mediador en ABA. Ahí hay un punto, ¿cierto? Dice, Carolina es tutora del curso Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAC. Aquí hay un punto. Y por lo tanto, ¿qué sería? La conclusión. Muy bien, entonces, ¿cuál es la premisa 2? Carolina es tutora del curso Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAC. Aquí está claramente Carolina y termina aquí. Y por lo tanto, ¿qué es la conclusión? Entonces, la conclusión es Carolina cuenta con la certificación del I-Mediador en ABA. Eso es lo que van a hacer en el primer punto. Eso es lo que le piden. Y van a definir qué tipo de razonamiento es. Ya lo dijo la estimada estudiante que es deductivo, que parte de lo general a lo particular. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos claros, estimado estudiante? Sí, señor. ¿No hay ninguna duda?
Profe, yo no entendí. Usted no entendió. Listo. Entonces, el ejercicio 1 le presenta un argumento. ¿Cierto? Diferencian o se por un punto. Entonces, mire, aquí dice, los tutores de la UNAD deben contar con una certificación mediador en ABA. Entonces, aquí hay un punto. Quiere decir que este argumento o esta premisa termina aquí. Esa es mi premisa 1, porque terminó aquí. Mire, aquí está el punto que lo dice. Y dice, Carolina es tutora del curso de pensamiento lógico y matemático. Esta sería la premisa 2. Y cuando tenemos la expresión por lo general, por lo tanto, nos estamos refiriendo a una conclusión. Entonces, Carolina cuenta con la certificación de I-mediador en ABA. Eso lo estamos afirmando. Ahora, con respecto a lo que inicialmente pretendemos es, por ejemplo, ¿cómo identificamos ese tipo de razonamiento? Entonces, ya lo dijo mi estimada estudiante, cuando hablamos de deductivo, cuando ya yo hablo de la UNAT, yo me estoy refiriendo es a todo lo que significa la UNAT. ¿Y qué significa la UNAT? La UNAT está compuesta por vicerrectores, rectores, estudiantes, egresados, administrativos, docentes. Entonces, todo significa, la UNAT es el contexto de todo eso, o sea, es todo lo general. Pero cuando ya aquí el ejercicio dice, Carolina es tutora del curso de pensamiento lógico matemático, ya Carolina es como una parte de la UNAD, ¿cierto? Entonces ya nos estamos refiriendo a algo en específico, ya nos estamos refiriendo a la tutora Carolina, que es una parte del ejemplo que les coloqué sobre el tema de el rompecabezas, ¿cierto? El rompecabezas sin desarmarlo es toda la UNAD. Pero cuando ya empezamos a desarmarlo, cada partecita de ese rompecabezas hace parte de toda esa figura y en este caso, Carolina es tutora del curso Pensamiento Lógico Matemático, quiere decir que Carolina es parte de toda la estructura de la UNAC, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, Carolina cuenta con la certificación de I-mediador en ABA. ¿Por qué? La conclusión, porque para trabajar en la universidad, un tutor debe tener esa certificación. ¿Está claro? Sí, señor. Ok, ¿entendió? Sí, señor, ya comprendí. Ok, listo. Ese es el ejercicio 1. Eso es súper fácil. Entonces, tiene que argumentarlo, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes hacen su argumento. Ahora vámonos para el ejercicio 2. En el ejercicio 2, lo que nos pide el ejercicio es que tenemos que hacer una tabla, ¿cierto? Una estructura para desarrollar el ejercicio. Esa tabla debe ir compuesta por una columna de proposición, un cuantificador, término, sujeto, cópula, cualidad, término, predicado. Cuando nos referimos a cópula, nos referimos como tal al verbo. Recuerden que la oración está compuesta ¿por qué? ¿Quién me recuerda eso? Sujeto, verbo, predicado. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de cópula, también nos estamos refiriendo a verbo. No se vayan a confundir con eso. O cualidad. Entonces, el ejercicio 2, aquí tenemos un ejercicio parecido, donde tienen que definir el cuantificador. En este caso, tenemos un cuantificador, ningún que es, y algunos que es. ¿Quién me ayuda?
Ningún es cuantificador de tipo ¿qué? Universal Universal, negativo. existencial. ¿Cómo me dijo? Es que me parece que ninguno es universal negativo, porque algunos son existenciales. Muy bien. Ninguno. Entonces, tenemos un cuantificador, la estructura, ninguno, tenemos, ¿cierto? Esos son los cuantificadores que tenemos que identificar. En este caso, el cuantificador ningún es un cuantificador, docente es el sujeto, estudia es del verbo estudiar, que es la cópula, doctorado, que es el término predicado. Algunos docentes estudian doctorado. Entonces, tenemos que P y Q, tenemos que el cuantificador es tipo E universal negativo, ¿cierto? Ningunos, todos, algunos, ninguno, todos, tenemos que es tipo universal negativo, lo dijo la estudiante ahorita. Es un cuantificador universal y con cualidad ¿qué? Negativa. Y el otro es tipo particular ¿qué? Afirmativo. Están diciendo que algunos estudiantes, algunos docentes estudian doctorado. Aquí lo que está diciendo es que ningún docente estudia doctorado, ¿cierto? Entonces, lo tenemos que es tipo E universal negativo, cuantificador, y tenemos tipo I, que es particular afirmativo. Aquí tenemos el cuadro donde tenemos tipo A, tipo E y O. Entonces, universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo. Eso es el cuadro de ¿qué? ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Cuál es la oposición? El cuadro de oposición. Muy bien. Entonces, esto es lo que van a hacer con el ejercicio 2. Entonces nos piden que hagan un cuadro de oposición. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en el cuadro de oposición? Cuando están en esta dirección que es AE, son contrarias. Cuando tenemos AI, son subalternas. Cuando tenemos IO, son subcontrarias. Cuando tenemos EO, son subalternas. Y cuando tenemos IE, son contradictorias. Y ya O son contradictorias, ¿cierto? ¿Y cómo definimos esto? Porque por lo mismo que hoy nos están dando, lo que nos indican los cuantificadores, pues podemos definir esto. Entonces, ya sabemos que ningún es un cuantificador universal negativo. Entonces nos ubicamos ¿a dónde? En E. Y tenemos un tipo I, que son algunos, ¿cierto? Particular afirmativo o existenciales, y me ubico aquí. Entonces, lo que quiere hacer ese cuadro, lo que les está mostrando el cuadro, es que aquí tenemos ya el cuadro. Universales afirmativos, sales negativos, existenciales afirmativos y existenciales negativos, ¿cierto? Entonces, si aquí tenemos tipo E y tipo E, ¿qué viene siendo? ¿Contradictorio? Contradictoria, muy bien. Y pasamos una línea donde identificamos que unimos a E y ahí, y ya definimos lo que es en el cuadro de oposición, si es contradictoria, subalterna, contrarias. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso está súper sencillo. Gracias.
Entonces, ¿qué tal les pareció? Qué pena, profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Yandra. Cuando las dos salen afirmativas, ¿o que yo la Ujú. estoy haciendo mal? Cuando hay dos, Es que a mí en el ejercicio, cuando hay sí. cuando hay una universal afirmativa y una existencial afirmativa, pues usted tiene que unir las dos. Es tipo AI, Ah, listo, profe. ¿cierto? Gracias. ¿Entendió, Sí, Yandra? bueno, gracias. Sí, Muy sí. bien. Gracias, profe. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar esta sesión y si hay alguna duda o si ya ustedes creen que fue suficiente, terminamos el CIPA o si hay alguna duda, yo prefiero, diríamos, eh, terminar la grabación y me quedo con ustedes, ¿les parece? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias, de verdad. Voy a detener aquí la grabación y me quedo con ustedes.